Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Entre Amigos. Ustedes cada martes a las 18 horas podrán escuchar desde la voz de los personajes invitados temas de actualidad del área social, turística, artesanal, económica, política, productiva, jurídica, comunicación y de entretenimiento. Un amigo, una amiga que nos escucha también puede participar directamente enviándonos sus comentarios. Les recordamos a usted que está escuchando y viendo Entre Amigos con Blanca Rodríguez y somos retransmitidos por Evolución Radio Comunitaria y retransmitidos por AYU Comunicaciones, la coalición de los medios digitales, la red en medios comunitarios de Evolución Radio. Publicarte Estudio, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Juntos Organización Social, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la Red Joven, Tu Imagen Cuenta, Voces Milanos en Italia. Además, puedes seguirnos por nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Tinder y Telegram y WhatsApp. Amigos, tenemos un personaje muy conocido aquí en la provincia del Oro y en nuestro territorio ecuatoriano. Además, es una persona conocida a nivel internacional. Tenemos un gran personaje invitado el día de hoy para tratar el tema de la inseguridad y crisis de la función judicial. Conozcamos un poquito más de nuestro invitado, el doctor Joseph Mendieta Toledo. Él es abogado, doctor en jurisprudencia, licenciado en Ciencias Sociales, Políticas Económicas, magíster en Derecho e Investigación Jurídica, ex juez provincial de la Sala Multicompetente de Babahoyo de la Corte de Justicia de Los Ríos, juez provincial de la Sala Penal de Corte Provincial de Justicia del Oro, presidente de la Sala Penal de la Corte Provincial del Oro, presidente de la Asociación de Magistrados y Jueces del Oro, más de 300 conferencias dictadas a nivel internacional, doctor honoris causa múltiple, Universidad de Ica, Universidad del Golfo, México. Profesor honorario múltiple de varias universidades en Latinoamérica. Miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, Perú. Miembro honorario de algunas instituciones académicas en República Dominicana, Perú, Bolivia, Colombia. Ha publicado 3 libros. Tiene varios artículos en revistas indexadas. Ex docente de la Universidad Técnica de Machala, ex docente de la Universidad Técnica de Babahoyo, ex docente de la Universidad Metropolitana, capacitador de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Ecuador. Maestrante de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, maestrante de la Universidad Estatal de Milagro. Ese es nuestro ilustre invitado el día de hoy al programa de Entre Amigos. Y por suerte solamente estamos leyendo un breve reseña de su currículo, porque si no se nos va toda la hora de nuestro programa. Bienvenidos, Joseph. Muchas gracias por estar en Entre Amigos este día martes en este escenario para ayudarnos y aportarnos con tu conocimiento y con las preguntas que vamos a realizar sobre la inseguridad y crisis en la función judicial. ¿Quién mejor que usted, el experto en esa materia, ya que es un funcionario judicial también? Gracias, estimada Blanca. Un saludo para los directivos de Radio Evolución, así como para todos los medios de comunicación, sea virtuales o sea presenciales, en los cuales nos escuchan a nivel nacional y a nivel internacional. Según escuchaba, también están en Bolivia, una tierra muy querida, donde he tenido la oportunidad de igual manera de visitarlo. Gracias por la invitación y estoy siempre a vuestras órdenes. Un verdadero placer el compartir con una querida compañera, ex compañera de aula, conforme yo siempre les dije, en la Universidad Técnica de Machala, colega y amiga, a quien le guardo una deferencia muy especial, así como a todos ustedes, estimados radioescuchas. Muchísimas gracias, Joseph. Entremos de lleno a conversar sobre el tema de la inseguridad y crisis de la función judicial, porque detrás del funcionario judicial existe un ser humano
que también le preocupa el tema de la inseguridad en la cual vivimos actualmente. Como funcionario judicial, ¿cómo están viviendo ustedes este momento? Ya que se ha visto que muchos de los funcionarios judiciales, jueces, abogados, fiscales han sido acosados y muchos victimizados por la delincuencia, el crimen organizado en estos momentos. Bien, para nosotros poder arrancar tendríamos que indicar primeramente las causas por las cuales la inseguridad estamos viviendo a nivel mundial, a nivel latinoamericano, y Ecuador no es la excepción. Uno de estos principales problemas es aquello que viene de la pobreza y la desigualdad, aquellos que permiten a través de estos factores el contribuir a la inseguridad. ¿Por qué? Porque las grandes bandas delictivas están buscando en los rincones más pobres de nuestro país a gente necesitada, a gente que no tiene trabajo, a jóvenes que están inmiscuidos en el consumo de sustancias sujetas a fiscalización, para llevarlos a sus grupos, a sus bandas delictivas, para con esto también atacar. Entonces, si nosotros vamos a atacar todo lo que es la inseguridad, tendremos que decir la pobreza, la desigualdad, lo que se ha venido a inmiscuir o lo que ha venido a acrecentarse en el Ecuador, que es el narcotráfico. Porque anteriormente éramos un país de un tránsito así muy leve para el narcotráfico. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Ese gran aumento del narcotráfico en nuestro país, que ha traído como consecuencia de igual manera la violencia y la delincuencia relacionada con ese narcotráfico. Los grandes carteles de tráfico de drogas, recordémonos la década de los 80 en Colombia, con Pablo Emilio Escobar Gaviria, con los hermanos Gacha, con los hermanos Rodríguez Gacha, perdón, todos ellos también hoy con los carteles mexicanos que está viviendo el Ecuador. Pero amén de esto, también nosotros tenemos otro de los motivos de la inseguridad, es la corrupción. Corrupción que se ha dado un problema que ha llegado a contribuir en esa inseguridad, ya que puede llegar a la impunidad y a la falta de confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía. Yo he hablado algunas oportunidades y ahora en agosto que estaré en Medellín invitado, voy a hablar sobre la impunidad y derechos humanos, cuando los derechos humanos no cumplen el rol trascendental que tienen que hacer de proponer y propugnar también la seguridad a las víctimas, no solo como la mayoría de personas creen que los derechos es únicamente o únicamente va a ayudar al delincuente o a la persona procesada. Y todos estos de aquí nos llegan a nosotros a llegar a un punto clave, que es la falta de recursos económicos para que la seguridad pública pueda contribuir a contrarrestar la inseguridad, ya que de esta manera se puede limitar la capacidad de las autoridades para prevenir y combatir la delincuencia. Hoy, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del Ecuador, bueno, logró que se dé una sentencia en una acción de protección presentada contra el Estado ecuatoriano, el ministro de Defensa, para que se dé seguridades a las edificaciones de la función judicial, llamemos juzgados, unidades judiciales, salas, llamemos fiscalías, defensorías públicas, para de esta manera también garantizar esto en razón de lo que ocurrió en esta semana que pasó en Puerto Viejo, donde sufrieron el atentado con una granada. Y obviamente todo eso de ahí nos ha traído a nosotros graves consecuencias, conforme tú, Blanca, lo decías, como son las pérdidas de vidas humanas, la pérdida de bienes materiales, el miedo y el estrés que está viviendo la ciudadanía en general, pero sobre todo también la desconfianza del ciudadano a pie, como se dice, hacia las instituciones que estamos obligados a garantizarles a la ciudadanía el vivir en una sociedad en paz. Ahora que, como tú muy bien lo indicabas, atrás de un juez, atrás de un secretario, de un fiscal, de una secretaria, de un ayudante, de un defensor público, atrás de un abogado en el libre ejercicio de la profesión, existe el ser humano, existe la familia también por las cuales tiene que coadyuvar. Leía yo un comentario del doctor Rodríguez hace algunos días y decía, ¿qué ocurriría si el fiscal o el juez recibe una llamada y le dicen, mira, te vengo a dejar tu hija aquí en este momento, pero estate tranquila, solamente la hemos acariciado. Si tú no resuelves a favor, puede ser que mañana nosotros somos condescendientes, te vamos a ayudar con el ataúd para tu hija y tu familia. Entonces, obviamente decía, ¿cuál va a ser la reacción de ese juez? ¿Va a resolver apegado a derecho o va a tener que ponderar también, voy a utilizar un término jurídico, el bien de la sociedad sobre el bien mío y el de mi familia?
por esa inseguridad que se estamos viviendo. Entonces, obviamente, eso de aquí ha traído como consecuencias, digo, es el hecho de que la Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador haya presentado una acción de protección, amén de que el Consejo de la Judicatura, el día de ayer teníamos una mesa de trabajo con el señor abogado Bernardo Vivanco, director de la Judicatura de El Oro, por una disposición del Consejo de la Judicatura, donde también están lanzando un proyecto, o estaba lanzado el proyecto, sobre tratar para la seguridad que se tiene que dar a los servidores judiciales, por todos estos momentos que se está atravesando. Joseph, escuché que manifestabas que les van a poner seguridad en las instituciones donde se elabora de la función judicial, pero ¿esa sería la solución para darles protección a los servidores judiciales? Bueno, sería para dar a la institucionalidad, obviamente, porque si tendríamos que poner un policía para que nos ayude a todos los servidores judiciales, sería algo humanamente imposible. Recordemos solamente lo que sucedía en la Corte, en el edificio de la Corte Provincial de Justicia del Oro. Estaban los señores agentes de la policía, pero ingresaban todas las personas con mochilas, vendedores y todo, y los policías no se abastecían. Un policía para dar la cobertura, para tener los instrumentos tecnológicos para detectar un arma, etcétera, un escáner donde puedan pasar. Y obviamente esto, ¿qué ocurría? Que constantemente en la Corte de Justicia del Oro se va paralizada por sus amenazas de bombas que se estaban viviendo. Entonces se trata de precautelar la institucionalidad. Ahora, la seguridad de cada uno de los servidores judiciales también proviene, una, del servicio público en general, pero también de cómo nosotros nos vayamos a cuidar. Pero también ahí depende de que el Estado nos dé las facilidades necesarias para podernos cuidar. Por ejemplo, la utilización de láminas de seguridad que se debería permitir para que los servidores judiciales, repito, fiscales, jueces, secretarios, etcétera, tengan en sus vehículos. No puede ser posible que tengamos las láminas de seguridad y los agentes de tránsito municipales nos detengan y nos multen por tener láminas de seguridad, porque dicen, no, es que aquí la Agencia Nacional de Tránsito no tiene nada que ver, acá nosotros somos independientes. O si yo lo saco en la ciudad de Machala y me voy a la ciudad de Loja, la agente municipal de Loja dice, eso es en Machala, su permiso lo tiene para Machala, no lo tiene para acá. Entonces estaremos enclaustrados solamente en el lugar de nuestra jurisdicción. Entonces hay que actuar entre todas las instituciones, pero no solo para los servidores judiciales. Es para ustedes como usuarios externos, los abogados en el libre ejercicio de la profesión, los clientes de ustedes que también llegan a las dependencias judiciales en búsqueda de lo que ellos quieren y de lo que todos buscamos, que es la justicia. Claro, este pasado mes de marzo, con el problema del terremoto, todos los funcionarios, como se dañó la infraestructura de la Corte, todos los funcionarios pasaron a hacer teletrabajo. Tal vez ahí estuvieron un poco seguros de estas amenazas de bombas, porque tanta amenaza se podía hacer realidad también. Aparte que la infraestructura no estaba haciendo seguridad para ustedes, para trabajar, estaban en teletrabajo. Pero ahora que retornan a un edificio, sé que es el 1 de agosto, que ya tienen esa disposición en los edificios del antiguo diario Opinión, me parece que va a ser trasladada a la Corte. Ustedes van a estar otra vez acechados de la inseguridad o de la violencia o de las bandas delictivas, porque siempre están buscando que saquen a sus amigos que están detenidos o una sentencia a favor. Esa es una nueva modalidad que han cogido para presionar al funcionario judicial. Y sobre este mecanismo, solamente escucho que van a ponerle un resguardo a la institución. ¿Seguirán ustedes presas de la inseguridad como en forma personal? Es prohibido ahorita ser un funcionario judicial. Bueno, son riesgos que, como diríamos nosotros, que he decidido optar por el servicio público, los tenemos. Yo ya tengo, en diciembre cumplo en el servicio judicial prácticamente toda una vida. Y obviamente eso nos ha conllevado a ponernos la camiseta del servicio público,
que eso es lo que tenemos nosotros que entender, no es de servirnos del público, sino servir al público. Ese es el concepto del servidor público, para un breve paréntesis de esto aquí. Pero también lo que tú dices es muy cierto, pero ahí va de parte también la inversión de parte del Estado para la seguridad en la edificación, el hecho de tener ahí la policía, ya con esta acción de protección que esperemos que se cumpla por parte del Ministerio del Interior, de dotar de los miembros policiales que se encuentren ahí para que puedan dar seguridad, que la ciudadanía también coopere. ¿En qué sentido? No puede ser posible que los abogados vayan con clientes que van a ir con mochilas, con alforjas, con otra cosa, y no sepamos qué seguridad nos van a dar, inclusive por la seguridad de ustedes mismos, de la ciudadanía en general, que tiene que entender que para llegar a una dependencia pública, no es que le estamos diciendo que se pongan terno, no, sino que simple y llanamente vayan y acepten las medidas de seguridad que se les pide. Es decir, que si la policía le dice, sabe que todo ciudadano que va a ingresar al edificio de la Corte de Justicia de cualquier parte del país o de cualquier institución pública, tiene que portar su cédula de identidad, y si es que carga un bolso, una mochila, etcétera, permitir revisarla. Entonces, todos vamos a tener seguridad. Exacto. La cooperación entre todos. Incluso nosotros diríamos que necesitaría Ecuador inclusive una cooperación internacional un poco más fuerte para combatir también ese narcotráfico y esa delincuencia transnacional, que es la que se ha tomado el país, que es aquella que nos está dando más problemas, porque nunca, no podemos decir que antes no había delincuencia, siempre lo ha habido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Desde que esto se vino a enraizar en el país, es cuando más ha aumentado la inseguridad en el Ecuador. Entonces necesitamos también que nos ayuden y que todos apoyemos. Así es, mi estimado Joseph. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos más con Entre Amigos con Blanca Rodríguez y seguimos escuchándote las siguientes preguntas. Gracias. ¿Cómo estás? Mi nombre es Ronald Fernández. Quiero invitarte a que nos acompañes en los nuevos proyectos que Evolución Radio Comunitaria está desarrollando. Queremos que tú seas parte de todos estos proyectos y que los emprendedores sean la parte fundamental de estas actividades. Así que queremos invitarles a que participen en todas nuestras actividades y que no se pierdan los próximos programas. Los esperamos. Y continuamos más con nuestro programa de Entre Amigos. Les recordamos que usted nos está escuchando por Evolución Radio Comunitaria y siendo retransmitidos por AYU Comunicaciones, la coalición de medios digitales, la red de medios comunitarios de Evolución Radio, Publicarte Estudio, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Juntos, Organización Social, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja,
la red joven, tu imagen cuenta, Voces Milanos en Italia. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Tinder, Telegram y WhatsApp. Y volvemos con nuestro amigo Joseph Mendieta, quien nos va a seguir contestando, dilucidando nuestras inquietudes sobre el tema de la inseguridad y crisis en la función judicial. Joseph, con esta situación de toda la inseguridad, aparte de las múltiples diversidades o de las múltiples situaciones que se dan para que nuestros jóvenes o nuestra ciudadanía haya optado por el camino de delinquir, ¿será que hace falta que las leyes ecuatorianas sean más severas? A ver, si es que el agravar las penas trae solución, Estados Unidos no tendría delincuencias. No es la solución, por eso yo decía, uno de los niveles es la pobreza, otro también es la educación. No nos olvidemos, por ejemplo, me voy a imaginar solamente la provincia del Oro, se cerraron muchas escuelas en la frontera del Oro. Quedaron las escuelas de Chacras y se cerró Balsalito, Guavillo, se cerraron las escuelas, me voy solamente por mencionar. Y obviamente esos niños, ¿qué pasó con la sección nocturna de las universidades que estudiaron, de los cuales tú naciste como profesional y muchos otros profesionales? Se las eliminaron. Los centros artesanales donde salían profesionales en peluquería, en zapatería, en mecánica, etcétera, se fueron cerrados. Entonces, ¿qué necesita el gobierno o el Estado? Reabrir esos centros que fueron cerrados hace unos 10 años atrás, más o menos. Sí, 2015 fue el último periodo que di en la Universidad Técnica de Machala y ya eran las últimas promociones, sección nocturna, reabrir para que puedan también la gente educarse. Porque si tenemos una sociedad educada, culta, que va a permitir también incentivar esa cultura de la legalidad y la participación ciudadana en la prevención y en el combate a la delincuencia. Porque no es lo mismo que vaya a buscar Condorito trabajo, siendo a duras penas, me voy a imaginar tal vez un bachiller, o tal vez solamente tenga terminada la escuela, que vaya un profesional, un mecánico calificado. Yo conversaba con un mecánico y me decía, vino aquí a que quiere trabajar. Bueno, ¿cuánto? El salario básico, no hay problema. ¿Qué sabes hacer? Nada. ¿Sabes lo que es un rotor? No. ¿Sabes lo que es? No sabe. Y antes dice, sí venían con conocimientos en los institutos técnicos con los cuales podría también servir para mejorar ese nivel de vida y obviamente dar fuentes de empleo. Así es, Joseph. ¿Verdad? Si es que las penas fueran más severas, entonces las potencias mundiales no tuvieran delincuentes. Claro que los hay en distintas índoles. Entonces esa no sería de la solución, ya que se ha escuchado mucho que nosotros tenemos leyes muy permisivas. No, permíteme un ratito, Blanca, solamente. ¿Qué haríamos nosotros? A ver, ¿dónde se han dado la mayor cantidad de asesinatos en la última época? Las grandes matanzas. ¿Dónde se han dado? Exacto. ¿Y qué sucede si nosotros nos traemos ese populismo penal al Ecuador más grave de lo que está? Porque hoy vivíamos en una asamblea que era populismo penal únicamente. ¿Qué va a ocurrir? Que aumentemos las penas. ¿Y qué va a significar? El aumento de la población carcelaria. Con ese aumento, ¿qué va a generar? Mayores problemas de hacinamiento y la falta de recursos en las cárceles. ¿Es eso acaso lo que quiere el país? ¿No será que es más grave la cura que la enfermedad, como quien se dice? Además de eso, que la represión, en lugar de la prevención, que es de lo que yo hablaba, con la educación que se pueda dar. Porque ¿de qué serviría únicamente reprimir si no vamos a prevenir? Es lo que, cuando nosotros hablamos de la justicia juvenil restaurativa que se quiere, bueno, ya se está aplicando en el Ecuador y esto hemos hablado, y recordarás, Blanca, en la universidad, cuando yo les hablaba de la justicia juvenil restaurativa para reingresar en la sociedad a los jóvenes. ¿Acaso el incremento de las penas va a llevar a que esa severidad de la justicia penal y la criminalización inclusive de conductas que antes no eran criminalizadas? Si eso es solución. No, es un populismo penal que trae mayores consecuencias agravantes que soluciones.
Joseph, y por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros a veces en noticias escuchamos que dice la Policía Nacional que capturaron o aprendieron a una banda delincuencial en delito flagrante y pocas horas después se conoce que el mismo delito, el grupo que se había aprendido ya salió libre con medidas cautelares. ¿Qué será que tiene unas eminencias de defensores, como hablaba de las leyes muy permisivas? Pero también asimismo, por otro lado, se conoce que los juzgados, la sala, los tribunales penales están con sobrecargas laborales, que los operadores de justicia no cumplen con su función. ¿Cómo puede ser que los dejan libres, que están con sobrecarga de trabajo, que si cumplen o no cumplen? Si hay sobrecarga es porque están trabajando. A ver, en realidad, si nosotros hablamos de números de jueces por población, en el Ecuador estamos debiendo. En el Ecuador en general no es la excepción. La ONU nos habla de un número de jueces por cada 1000 habitantes y todo, y nosotros estamos en la mitad. Entonces, obviamente, nos falta una mitad más para poder cubrir la totalidad. Necesitamos servidores jurisdiccionales, perdón, es decir, aquellos que vayan también a servir. Pero, ¿qué sucede? Referente a lo que dicen que por qué los jueces ponen en libertad. Blanca, tú eres abogada y tú lo sabes. Cuando hablábamos de la Constitución allá, de la Constitución del 2008, cuando nos dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia y que la principal obligación del Estado ecuatoriano es garantizar los derechos establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución y en la ley. Y si nos remitimos rápidamente al artículo 77, numeral 1 de la Constitución del Ecuador, ¿qué nos dice? La privación de libertad es con el fin de asegurar tres cosas. La comparecencia a juicio. Condorito lo detienen y comparece con un abogado defensor. Ya compareció. Está compareciendo a juicio. Ya nombró un defensor. Asegurar el cumplimiento de la pena y prácticamente la reparación. Listo. ¿Y qué dice el numeral 11? Me salto rápidamente del artículo 77. Los jueces y juezas deberán dictar medidas sustitutivas a la privación de libertad. Y por eso el Código Orgánico Integral Penal, cuando nosotros hablamos de las medidas, el 522, nos habla de 6 medidas. Y en sexto lugar está la privación de libertad. Y la Corte Constitucional Ecuatoriana se ha pronunciado, que los fiscales tienen que justificar la necesidad de la prisión preventiva, como también de justificar que las medidas alternativas, la prohibición de salir del país, la presentación, la utilización del dispositivo electrónico, el arresto domiciliario, etcétera, son insuficientes para asegurar la comparecencia a juicio, es decir, el numeral primero del artículo 77 de la Constitución. Entonces, claro, los jueces tenemos que cumplir lo que nos dice la Constitución y la ley. Y ahí viene el gran entredicho. Cuando también tenemos, si el policía los detiene a las 7 de la mañana del día lunes 10 de julio del año 2023, me voy a imaginar, y viene y lo presenta al delito flagrante, como ya podemos hacer hasta las 48 horas, lo viene y lo presenta el día miércoles 12 de julio, ya lo presenta, me queda una hora, y el fiscal, ¿qué tiempo tiene para preparar los elementos de convicción necesarios para presentar al juez? Y ocurre también si va y lo presenta al juez. Lo que ocurría, me traslado, porque hoy estamos a pocos días de las reformas que dan al Código Orgánico Integral Penal, cuando hablábamos de 24 horas. Llegaban al juez, audiencia, oiga, pero tengo una audiencia convocada con anterioridad, es un delito de violación. Se nos va el preso, porque se cumplen las 24 horas que la Constitución dice, máximo, hasta luego. Entonces, obviamente, tiene que ser un trabajo mancomunado, policía, fiscalía, defensoría pública y juzgados. O unidades judiciales, perdón, para utilizar el término más correcto. ¿En qué sentido? Que la policía nos presente los informes con el tiempo suficiente al señor fiscal para que el señor agente fiscal pueda preparar todos sus elementos con los cuales vaya a presentarse ante el juez, y a su vez el fiscal solicitarle al juez que convoque la audiencia con unas horas de anticipación antes de que se venza el término, el plazo que da la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal. De esta manera, ¿y por qué digo el defensor público? Porque si lo llaman al defensor público, no estoy criticando a ninguno, estoy hablando en general. Mira, no tiene defensor y necesitamos que tú estés presente en la audiencia flagrante, pues tendrá que estar ahí presente.
para que no alegue la falta de una defensa y que por eso podría declararse la nulidad. Entonces, es un conjunto de actores judiciales o jurisdiccionales que tenemos que trabajar en mancomunado para darle la seguridad a la sociedad y que la sociedad entienda, repito lo que dije anteriormente, que esa cultura jurídica que tenemos que tener todos, entiendan que no solamente depende del juez, no solamente depende del fiscal, de la policía, depende de todos nosotros y además que la Constitución nos conmina a cumplir plazos que son perentorios. Entonces es totalmente indispensable la creación de más plazas de puestos para fiscales, jueces, para que funcione de manera mejor la aplicación y atención de la justicia, para que llegue rápido, oportuno y se cumpla con todos los principios. Entonces, es lo que yo decía antes, es la falta de inversión. ¿Perdón? Entonces tendremos que esperar nomás ese concurso que está anunciado para 500 fiscales, parece que escuché que estaba anunciando en las noticias. Necesitamos la inversión. Perdón, se interrumpió. Tenemos que ver si es que el gobierno va a asignar los recursos necesarios para la elección de esos 500 fiscales que supuestamente necesita el Ecuador para poder brindar la atención de justicia oportuna a todos los ecuatorianos. Porque ese sería la otra problemática, el recurso económico que no se le asigna. Claro, que no solamente son fiscales, son jueces, son secretarios, son ayudantes judiciales. Defensores públicos. Es un conjunto. Defensores públicos. ¿No es cierto? Porque ¿de qué me sirve a mí? Ok, listo, doy 500 fiscales más a nivel nacional, me voy a imaginar y lleguemos a la frase, al número correcto, 10 fiscales por cada mil habitantes, hipotéticamente estoy hablando, ¿no es cierto? Pero nos quedamos con 5 jueces para cada 1000 habitantes. Entonces, claro, el fiscal va a llegar con tiempo y el juez no va a tener cómo defenderse. Pero no solamente es materia penal, no nos olvidemos que tenemos materia civil, materia de familia, niñez y adolescencia, que también necesitan ser cubiertos, que seamos más operativos. Recordemos cuando hablábamos del Código de la Niñez y Adolescencia en la universidad con las reformas al capítulo de alimentos de julio del 2009, 29 de julio del 2009, al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. ¿Cuál era el espíritu de la ley? De que sea mucho más celeridad, exactamente. Y decía que si el obligado adeudaba más de 2 pensiones alimenticias, se tenía que ordenar la premio personal. Perfecto. Ahora hubo algo más. Decía, con la certificación del pagador de que adeuda 2 o más pensiones alimenticias. Luego vino la Corte Constitucional y dijo, no, hoy tienen que convocar a una audiencia y obviamente el juez lo ve conminado a convocar a audiencia para que el obligado diga por qué no paga. No estoy yéndome en contra, no estoy diciendo que estoy de acuerdo que solamente pase privado de libertad, no, solamente para poner en ejemplo. Entonces, ¿qué dice? Debe convocar una audiencia para la revisión de medidas para ver por qué no pagó. Luego de eso, podrá ordenar el apremio personal. Entonces, esa celeridad procesal se vino a detener. Hoy, inclusive en niñez, solamente por eso digo, no solamente en penal, ¿qué es lo que ocurre cuando los incidentes de alza y rebaja de pensiones alimenticias? Yo a ustedes les decía en la universidad, si el juez resolviese conforme el código de ese tiempo, que con la reforma de 2009, debería fijar porcentualmente. Joseph Mendieta le demanda en juicio de alimentos, perfecto, me voy a imaginar, le toca el 50% del salario y se fija, digamos, $1000 de pensión alimenticia correspondiente al 50% del salario que perciba, luego del descuento del pago al seguro social y listo. ¿No es cierto? Pero ¿qué sucede cuando nosotros ya con resolución de la Corte Constitucional dice no, tiene que fijarse en montos? Entonces vienen incidentes de alza o de rebaja de pensión alimenticia, que es mayor carga procesal para los señores jueces y señoras juezas de niñez y adolescencia. Tenemos los casos de violencia de género. Tú, Blanca, con toda la confianza del mundo como abogada y como mujer, sabes que muchas veces las denuncias de violencia intrafamiliar son falsas y acarrean un grave problema para la función judicial. Porque muchos colegas abogados nos olvidamos cuál es el espíritu del abogado. Así es. El alma de la toga que nos habla Ángel Osorio dice la abogacía debe ser un sacerdocio al servicio de la colectividad. Y yo sé que muchos colegas van a saltar, es que usted tiene sueldo, que esto, que el otro, no.
Pero yo me sorprendo cuando llega el Día de la Madre, todo el mundo dice feliz día mamá, todo esto que el otro, los abogadas, las abogadas escriben feliz día, deseale a la madre el mejor, pero cuando llega el Día del Padre, sorpréndelo, demándalo en alimentos. Ese no es el espíritu. Si nosotros tenemos que cuidar a la familia como núcleo principal de la sociedad, dejen siquiera ese día después, o sea, no comparto ese criterio. O llega película, me acuerdo mi maestro de Derecho Civil en la Universidad Nacional de Loja, el doctor Juan Cueva Serrano, decía, nosotros nos queremos divorciar porque no nos puso el botón como la mamita nos cosía, o porque a la mujer no le damos caviar todos los días y le damos alberjas con guineo, y no me quiero divorciar, o porque no me planchó el pantalón con el filo, me hace 2 líneas, y va donde un abogado, culmino con esto, va donde un abogado y le dice, me quiero divorciar. El abogado tenía que aconsejar que piense en la familia, etcétera. No, hoy dice, vamos a un abogado y el abogado, preste, divorcio. Hemos perdido ese espíritu. Así es, Joseph. Inclusive, a mí me sucedió algo parecido hace como unos, ¿qué será? Un mes, 2 meses. Se acercó una persona directamente a decirme que les ayude con un trámite, cuando la realidad del caso era totalmente falso. Y ese delito que ella estaba tratando de hacer, investigar o denunciar a este hombre, eh, era un delito de violación donde le iba a terminar la vida a un ser humano. No me presté para eso, yo sé que a veces necesitamos el recurso económico que es de nuestro trabajo, pero no por ganarme unos cuantos centavos voy a perjudicarle la vida a una persona. Y me cuestionaban, y lo subí a TikTok, la historia, no di nombres por supuesto, y alguien me cuestionó y me dijo, ¿por qué haces quedar mal a las mujeres como que no fueras mujeres? Soy mujer, pero no podemos por eso aprovecharnos de la ley porque otra mujer quizás sí lo necesita realmente, no por un simple capricho o la necesidad de deshacerse de la pareja y quedarse con sus bienes, no se procedía. Mire, leamos un poquito los mensajes que nos está llegando a nuestro programa. Dice, excelente profesional, nos dice Pamela Aguilar, muy interesante el programa, Ecuatoriano de Durán, excelente el programa, también nos dice Pedro Luis, Alexandro Urquiles, excelente profesional, nos dice, muy lindo. Por Marta Cecilia Burgos nos pregunta, ¿y por qué no trabajan coordinadamente todos los operadores de justicia si saben que trabajar todos a tiempos es la solución? Ella nos habla sobre el trabajo que tal vez es retardado o por el trabajo o por el parte policial que llega atrasado y no llega a tiempo para que pueda el fiscal realizar su trabajo en los delitos de flagrancia. Por eso es lo que yo decía, que tiene que haber la cooperación eficaz entre todos los operadores de justicia. Bueno, nos están viendo, nos están felicitando por el programa, felicitando a mi entrevistado más que todo. Como última de la pregunta, porque estamos a punto, creo, de culminar nuestro tiempo en el aire, ya que esto se nos va volando cuando el entrevistado nos contesta todo interesante las preguntas. Desde el 2021 se escucha que se requiere implementar un sistema de jueces anónimos. Coloquialmente nosotros le decimos los jueces sin rostros, para combatir o para que ellos puedan juzgar lo que son delitos de corrupción, los delitos de la delincuencia organizada. Implementar este mecanismo sería factible para darle seguridad tanto al funcionario judicial y a todo lo que esté inmerso dentro de la operación de la justicia para culminar con ese trámite. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció en el caso de Colombia y dijo que eso era violatorio a los derechos fundamentales. Porque es más, la Constitución del Ecuador dice que tiene el derecho a conocer, a ser juzgado por un juez imparcial, y que esto, que el otro, el juez competente, etcétera. Pero ya en el Ecuador nosotros tenemos los juzgados, las unidades judiciales, los jueces anticorrupción que están en la ciudad de Quito con la creación que se hizo del Consejo de la Judicatura y que ya la Corte Nacional de Justicia resolvió ampliarles la competencia, inclusive decirles que hagan turnos, etcétera, por cuanto decían, no lo digo yo, y así dice la resolución de la Corte Nacional de Justicia, no puede ser posible que tengamos jueces y que no llegaban a 40, 50 juicios, mientras otros jueces sí tenían 400, 500 juicios que resolver. Entonces, es un poco complicado por esto que la CIDH ya se ha pronunciado.
Hola, parece que el internet allá. Hola. Hola, que continúe, dice. Ya, seguimos, estamos con creo, un pequeño problema de conexión. No sé si yo ya me está escuchando. Sí, sí, escucho. Ya, muy bien, entonces esto pasa siempre en vivo y estando con la tecnología al día. Nos está Son fallando lo que es el las internet. brechas, pues, las brechas digitales se llaman. Así es. Bueno, entonces yo sé, el tiempo en televisión, en radio es corto, se me ha ido volando el tiempo escuchando tus respuestas, cómo has dilucidado las preguntas que muchas de las personas han tenido, porque no solamente son preguntas de Blanca Rodríguez, sino preguntas que la ciudadanía muchas de las veces dice, vas a tener este entrevistado, pregúntale esto sobre tal tema, y eso es lo que se hace en este programa para hacerle conocer a la ciudadanía de esta problemática que estamos viviendo día a día. Estamos a merced de lo que es la inseguridad, y no solamente como el ciudadano común, sino que ustedes como operadores de justicia también, y esa es una crisis que está viviendo no solamente el Ecuador, es todo el mundo en este momento, que estamos acechados por la inseguridad. Así que es un gusto haberte tenido en este programa. Vámonos un poquito despidiendo. Despídete de esta audiencia que te ha estado escuchando en esta tarde, en este programa Entre Amigos, y espero que no sea la última vez que te tengamos en este programa, y vendremos con otros temas, ya que tenemos tremendo, ilustre jurisconsulto para que nos pueda enseñar la cátedra como en las aulas universitarias. Yo sé que esta es su pasión, Gracias. enseñar el derecho. Sí, gracias, gracias Blanquita, y gracias a todos ustedes, a Evolución Radio Comunitaria y a todos aquellos medios de comunicación, así como a los oyentes, a los radioescuchas, a quienes nos han seguido. Yo, conforme te dije, Blanquita, yo de aquí me desconecto y paso directamente, estoy dando clases en la maestría de Derecho Constitucional en la Universidad de Milagro, y entro a clases, por eso decía también, en honor al tiempo. Mi gratitud para todos ustedes, siempre será un alto honor a mí poder compartir con ustedes. Saben, como tú dijiste, Blanca, esto me apasiona el derecho, y siempre lo ha sido. Y digo que el derecho y la academia siempre van de la mano. El resto ya lo conocen aquellos que fueron mis compañeros de aulas en la universidad, en las universidades donde he podido compartir. Un fuerte abrazo, mi gratitud para ustedes, siempre a vuestras órdenes. Muchísimas gracias a ti, Joseph. Te tendremos en otra oportunidad. Y recordándole a nuestros amigos que hemos sido transmitidos por Evolución Radio Comunitaria y retransmitidos por Ayo Comunicaciones, la coalición de medios digitales. Los esperamos el siguiente martes a las 18:30 en Entre Amigos con Blanca Rodríguez, con más personajes en nuestro espacio de entrevistas. And now